Yeah, you got that roundness I just love like the bass. So you got me feeling lifted like outer space. You got that profoundness like the lyrics I claim. I just wanna write your card. You're my favorite song. Pablo y Raúl forman MIDI Ex Machina, un fantástico dúo de DJs que tienen más de 20 años de experiencia pinchando en multitud de salas importantes de toda España. Se ubican en Teruel y desde 2011 dan vida a este proyecto audiovisual. Y digo audiovisual porque además de mezclar diferentes estilos musicales vinculados a la música electrónica, lo hacen mezclando a la vez videoproyecciones. Pablo, Raúl, bienvenidos a Aragón DJs. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Luego iré preguntando por vuestra historia personal, por vuestra historia individual a los mandos de una cabina, pero lo primero es conocer cómo se fragua este proyecto llamado MIDI Ex Machina. ¿De dónde sale todo? Bueno, nosotros nos conocimos en Valencia hace muchos años, yo creo que más o menos sobre 2003. Coincidimos en un módulo de FP de ciclo formativo superior de sonido y ahí fue la primera vez que nos vimos y bueno, hicimos mucha amistad, ¿no? Entonces... Sí, había como grupos, había que le gustaba la música clásica, cada uno su tipo de música, y nosotros éramos los DJs, algunos más, y entonces empezamos a tener relación, vivíamos en Valencia, somos de Valencia los dos. Sí. Y nada, y empezamos a juntarnos, a hablar un poco de nuestros gustos, nuestras intenciones, nuestras preferencias y tal, musicales, y coincidimos en muchas cosas. Sois de Valencia, pero lleváis ¿cuántos años en Teruel? 17, ¿no? 17, 16, sí, ahora veníamos hablando un poco más o menos el año, pues sobre el 2007 creo que Raúl. Sí, 2007. Ubicados allí desde 2007, nada más y nada menos. Sí, sí. ¿Y el nombre de dónde lo sacáis? Bueno, yo creo que surge de la conectividad un poco entre estos mundos de las máquinas, ¿no? Al final tenemos el formato MIDI como este protocolo casi de conexión musical entre equipos informáticos y a partir de ahí era como que este intercambio de lenguajes entre un programa y otro hace que nosotros igual entendamos que la música va más allá de no solo escuchar y tener una experiencia sonora, sino también audiovisual, ¿no? Y entonces era como todo esto se vertebra y al final la máquina pues es un poco el lenguaje, ¿no? que conecta este tipo de herramientas digitales. Sí. Hacéis incluso videomapping en los espacios donde pincháis. Sí, bueno, un poco en la línea de lo que decía Raúl, intentando un poco buscar y llegar un poco más lejos, más allá de lo que es el simple hecho de reproducir música, ¿no? Para que la gente pueda disfrutar. Buscábamos también un poco ampliar esa experiencia sensorial, ¿no? Y una de las cosas que proponemos también son las videoproyecciones y si podemos aprovechar la arquitectura de los sitios... Un espacio interesante, ¿no? Si hay algo que se pueda ahí proyectar, pues... Pues mucho mejor. Es una técnica que empezamos a trabajar hace unos años, no sé si hace unos 7 o 8 años. No solo por el proyecto MIDI Ex Machina, sino también por proyectos laborales y comerciales que tenemos también de nuestro trabajo y al final nos gustaba tanto que pues, quisimos aplicarlo también en el mundo de la noche, ¿no? Que era algo que siempre veíamos que faltaba, que estaba esa parte de sonido cubierta, de iluminación, pero de vídeo que cada vez iba integrándose más en lo que es este tipo de formatos y ahí hay un mundo muy amplio por explorar. Y entiendo que da mucho juego, ¿no? O sea, si el espacio es interesante, ¿no? Donde se puede proyectar cosas chulas, la verdad es que, joder, la experiencia es muy chula, es muy potente. Además jugáis con imágenes de cine antiguo, ¿no? He leído. Sí. Claro, pues nos valemos de recursos un poco de toda esa, pues eso, de tanto de época pasada, de actual, de cómo ese lenguaje pasado se puede formar de manera generativa en cosas nuevas, en otros códigos, en otras posibilidades y soluciones y a partir de ahí, pues nosotros en Teruel empezamos con casi como cosa curiosa, anécdota con el primer cine de segundo de Chomón y un poco recortando trozos de sus clips y de sus trucajes igual cinematográficos, aplicándolos también un poco en nuestras visuales y a partir de ahí decidimos pues eso, ir explorando más allá, pero bueno, que un poco el germen está en Chomón y el germen un poco también del cine y esa defensa también de esa figura turolense tan importante, ¿no? Qué interesante. ¿Hacéis los dos de todo o no se dedica uno a una parte o a otra o...? Os vais repartiendo el tiempo. Hemos tenido fases, yo creo. Hemos empezado una fase en la que a lo mejor me dedicaba yo un poco más al sonido y Raúl al audiovisual, a la parte visual. Luego cambiamos también por circunstancias las que sean. Y yo creo que hemos llegado al punto bueno, que es en el que los dos un poco participamos de todo el proceso. Qué guay. Al final podemos un poco participar y aportar lo que tenemos de las dos partes y yo creo que es mejor. Y tú, en tu caso, Pablo, ¿cómo comienza tu amor por los platos?
Bueno, venía hablando con Raúl en el coche, como hemos tenido 2 horas de camino hacia aquí. Entonces, recordando un poquillo el pasado, yo estudié música clásica de cuando era pequeño. Ajá. Estuve haciendo unos años música clásica y yo creo que más o menos sobre la edad de los 12-13 años parecía que me llamaban más otro tipo de estilos. Y ahí empecé a tener como mucho interés en la música electrónica y no puedo recordar un punto concreto en el que pueda decir, mira, fue en este momento en el que decidí cambiar un poco el interés. Pero en general sí, sobre esa época, sobre esos 12-13 años... ¿Te acuerdas de cuándo hiciste tu primera inversión, de comprarte los platos o sí, ese también, momento? También lo hemos recordado, más o menos. Bueno, yo en ese momento tocaba en una banda de música y un poco con el dinero que conseguía de los bolos que hacíamos en ese momento, conseguí comprar unos platos muy rudimentarios de polea antiguos. Bueno, aquí nos podemos ir a historietas de Abuelo Cebolleta. Para eso estamos, ¿eh? Pero bueno, sí, con ese equipo primero rudimentario, pues empecé a pinchar sobre los 14, 15 años más o menos. Y a partir de ahí hasta entonces, hasta ahora, pues... Hasta ahora, 14, 15 años, no está mal. No está mal. Con épocas un poco de todo, pero no hemos dejado de estar ahí. Sí, sí. ¿Tú, Raúl, tienes algún momento clave en tu vida que recuerdes donde digas, me gustaría dedicarme a esto? Yo no tengo... Me gustaría tener una epifanía, un momento de iluminación de decir esto, ¿no? La cena de club en general, pero yo considero también, lo comentábamos, que al final todo lo que vivíamos en ese momento en Valencia, en ese momento álgido de los principios de los 90, de la Ruta del Bacalao, de todas esas discotecas, de esos carteles que nos inundaban las calles, de que la gente famosa eran los DJs de esas discotecas que cada fin de semana recibían gente de toda España y eran pioneros y referentes. Para mí fue algo que pues empezaba a sonar en las radios, empezaba a grabar mis cintas. Con eso empecé a tener relación a comprarme discos, heredé un plato antiguo, además era de polea también, que funcionaba, y solo tenía uno, me compraba discos de vinilo, pero solo tenía un plato. Hasta que conseguí comprarme el otro, pues ahorrar dinero. Y así, no sé, en Valencia era algo que se vivía en ese ambiente, ¿no? Jolín, claro, es que vosotros vivís ahí en un meollo, claro, en un momento... En los 90, yo recuerdo esa época, 94, 95, quizá yo la primera vez que podía pisar discotecas, pues igual fue 96 o 95, 96 en Valencia. Y claro, todavía vivía ese momento de Ruta del Bacalao, ¿no? Sí, sí. Que fue algo muy importante, ¿no? Quizá también para la música electrónica de este país, vamos a decir. Ya lo creo. ¿Cómo lo vivisteis aquello? O sea, buenas fiestas, ¿no? Bonito por un lado, no, tampoco porque nos pillaba muy jóvenes, pero bonito por un lado, pero por otro lado veías cómo llegaba la decadencia de todo eso, ¿no? Así que... Al final, bueno, nacimos en los 80, a principios de los 80, ¿no? Empezó esa movida, ¿no? En Valencia que fue muy positiva, ¿no? Y que tiene como una época como muy dorada de la música, ¿no? Sí. Luego, pues es verdad que a lo mejor en los 90 a mitad empezó a degenerar y bueno, tiene sus luces y sus sombras, ¿no? Podríamos decir. Pero bueno, nosotros desde pequeños hemos mamado un poco, aunque no estuviéramos ahí presentes, pero en nuestro entorno sí que estaba todo esto. Entonces, sí, nosotros vivimos el final. Yo siempre recuerdo, pues eso, al final estos caminos a Perelló, que tenías muchas de las discotecas estaban en ese camino de playa que bajabas hacia abajo y te ibas encontrando, pues estaba en su día Spook, ahora ha reabierto, pero pues estaba The Face en su momento, luego Puzzle, Chocolate, Barraca, ibas bajando, ibas teniendo todas esas discotecas. Claro, que todo aquello se empezó a ser un hervidero de gente, de problemas de tráfico, pues eso, en general todo esto se degeneró demasiado, como decía Pablo, y acabó en un momento. Pues. Qué lástima, pero sí que es verdad que vivimos un momento muy puntero ahí, en esa época y en una zona en concreto, que bueno, que de alguna manera se repartió por casi todo el país, ¿no? Aunque estaba centralizado allí, pero es una época que hay que valorar dentro de lo que es la música electrónica y que algún día espero poder hacer algún programa especial, ¿no? De aquello y que nos comenten cositas, porque hay gente que participó en esa gente de aquí que participó en esa Ruta del Bacalao y creo que sería interesante. Sí, bueno, Carlos en un programa, Carlos, ¿no? Hablaba de ello, Carlos sería uno, pero está también DJ Fran, que aquí, bueno, es conocidísimo, ¿no? De la KVM, de Coliseum, de todo esto, pero que yo creo que también participó en esa época, ¿no? en algún momento por allí y bueno, y él los conoce a todos, te lo puedo asegurar. Bueno, como veis vosotros la escena de DJ por Teruel, ahora tenéis un super bombazo con Fernando Moreno, no sé si lo habéis visto, el remix de La Potra Salvaje, que ha llegado a ser número 2 mundial de la lista de Spotify de los virales, ¿eh? Número 2 mundial con un chico de Teruel, ¿eh?
Ha tenido una Yo creo que fue yo me parece, mira, el jueves de camino a Barcelona al Festival de Música que he estado este fin de semana, la escuché por primera vez. Y me sorprendió un poco de que me lo dijeron. Digo, ¿cómo está esto? Sí, sí. Y bueno, pues oye, pues mira. Pues ¿Cómo está la escena por allí? Es una producción que puede ahora mismo tener cualquier origen y cualquier punto de partida para que luego salga al mundo, que al final no hay una limitación territorial. Quizá luego la escena pues funcione pues, a otro nivel y funcione de otra manera muy particular, y yo creo que es diferente a cómo se vive en capitales más grandes, y es una escena pues eso, que vive un poco mirándose a sí misma y muy cerrada. Tiene también sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero bueno, a mí nos gustaría que evolucionase de otra manera. Y se abriese un poquito más, un poco más, pero bueno, también es verdad que está muy vinculada a Valencia, que es una escena que siempre ha tenido, porque quizás esa gente que tiene ese perfil igual de edad, que vivió esa parte de la ruta, que también mira mucho todo lo que se fue el Remember y tal, y es algo que yo creo que nos sirve por un lado, pues eso, de parte buena, porque al final abres un poco, pero por otro lado es una cierta losa, porque también ahí hace que la gente no se abra mucho a estilos y esté muy, muy cerrada con eso. Nosotros nos encontramos casi cada fin de semana que pinchamos por mucha gente que al final nos acaba pidiendo esa música, ¿no? Son música del 90 y pico, del Remember, de queremos el Remember. Que está muy de moda ahora también, que es una vuelta muy grande. Sí, se muchos DJs pinchando y vienen Remember. Valencianos que al final nosotros conocemos a alguno de ellos y tal, y hemos tenido relación con incluso en las cabinas con esa gente. Sí. Pero es verdad que nosotros quisimos avanzar y evolucionar. No sé, yo conocí a Pablo, y en ese momento Pablo pinchaba en una discoteca en Valencia muy conocida y pinchaba Remember muy bien, pero es que dijimos que hay que romper con esto porque no nos gusta al final seguir dándole la vuelta a lo mismo y volver a la misma música que escuchábamos hace 25 años, pues es que no lo consideramos. Ya. Más allá del show visual, ¿no?, que lleváis, ¿qué diríais que os hace especiales a vosotros como DJs? Esta es difícil, esta pregunta. Bueno, es difícil. Hablar de uno mismo a veces, ¿eh? Difícil. Bueno, yo casi remarcaría un poco que al final es verdad que hemos hablado un poco de Remember y tal. Bueno, tenemos diferentes gustos musicales. No solo escuchamos, generalmente solemos pinchar más tipo techno house, un poco así, house vinculado a la música negra, un poco así, o al techno de Chicago. Pero es verdad. Al house de Chicago. Al house de Chicago, sí, eso es. Pero al final, más o menos, nos gustan diferentes estilos. También escuchamos música rock, indie, también escuchamos techno, en fin. Sí. Un poco de todo. Y al final, yo creo que lo que quizá podemos destacar un poco es que estamos abiertos a poder un poco poner todo tipo de música, ¿no? También. Sí, adaptarnos a las circunstancias, al público, y que en eso sí que consideramos que también nuestro bagaje de años nos hace cerrarnos, es decir, no tengo, este es mi set y lo voy a defender. Lo defendemos el nuestro, pero que puede ser variable y también puede surgir en cada momento según lo que veamos y cómo veamos el ambiente, ¿no? Consideramos importante, que ya sé, mucha gente lo hace, pero hay otra gente que realmente se cierra mucho más, y nosotros en eso sí que tenemos un amplio espectro de música, ¿no? Yo por lo que os conozco sois unos grandes expertos, ¿no?, en diferenciar los estilos musicales. sois personas con grandes conocimientos al respecto. ¿Cómo trabajáis vuestra selección musical? ¿Qué buscáis en una canción para luego pincharla? Está también difícil, ¿eh? Yo puedo he venido a ponerlo fácil. Hay algo que en el argot se llama el groove, al final, ¿no? Que muchas veces es como ese rollo que pueda tener un poco esa cosa casi un poco más atávica, que te haga moverte, que te haga bailar, que tenga un cierto ritmo que pueda ser interesante. Luego sí que cuando empezamos a pinchar realmente nosotros y separarnos un poco también de lo que veníamos haciendo, pinchando juntos con mis socios y demás, que queríamos un punto de sofisticación en la música, quizá que tuviese un poco unas raíces, algo más, que Pablo también, igual con la parte de la música clásica, del jazz, tuviese un poco esos toques que veíamos, por ejemplo, que también se daba en Chicago, que se daba en ciertos... Elegantes, ¿no? Sí, que teníamos un poco todo eso, en su momento nos gustaba, y luego nos hemos ido abriendo y nos hemos ido adaptando. Ahora quizá pues esa no sea la música que más se escucha. Es verdad que, no sé, por ejemplo, en Valencia hay muchos sitios, pues el techno, el hard techno, vaya tirando más, y bueno, a mí me gusta y parece divertido. Yo cuando conocí a Pablo estudiando también el techno te encantaba y tenías muchos vinilos de techno, ¿no? Y al final era algo como que hemos ido variando. Lo sigues guardando, ¿no? Lo sigues guardando. Sí, eso. Sí, es verdad. Ahora que son joyitas. Me he deshecho de algunos de la época así más antigua de la parte de Remember, pero la parte esa de techno sí que los tengo guardados porque los valoro mucho además. Y creo que sí que hay discos de mucha calidad
Ya lo creo, ahora son joyitas. Sí, no, y están cotizados. Es verdad que de vez en cuando alguno de Remember, igual más el Remember, que puede decir, oye, esto me da a deshacer de estos y tal, y no le faltan novias a esos discos enseguida, ¿no? Sí, bueno, de hecho Raúl estuvo en el Sonar este fin de semana, ¿no? Yo creo que muchos de los nombres que han estado este fin de semana allí, algunos otros no, pero en mi casa hay muchos discos de hace 20 años atrás, ¿no? Que han estado este fin de semana ahí en el Sonar, por ejemplo. A ver, vamos a aprovechar que habéis estado en el Sonar, ¿no? Y que me hagáis un poquito la crónica, ¿no? De lo que habéis vivido allí. ¿Cómo se ha vivido aquello? Yo creo que es el sitio para ir siendo DJ, pues al final pues tienes ahí a referentes. Se aprende, ¿no? Se aprende. Bueno, y se disfruta. Y luego tienes ahí a, pues eso, a gente que inició, que es algo muy bonito. ¿Quiénes habéis visto, por ejemplo? Que podamos igual hablar, en esto te decía que es muy bonito que podamos hablar de casi los inicios de la música electrónica, esa gente siga viva y que pueda estar en un escenario poniendo su música, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros el viernes tarde hubo 3 horas, por ejemplo, de Lauren Garnier, que para mí es uno de los grandes referentes. Y tanto. Y luego pinchaban 2 mujeres que yo conocía, DJ Paulette, que pinchaba en su día en Hacienda, en Manchester, en los 80, que empezó con Lauren Garnier en ese momento, y eran pues 2 mujeres pues, de 60 y largos, 70 años, poniendo acid house de Chicago, de todo lo primero que importaban de Estados Unidos, que se importaba igual a Europa, particularmente a Manchester en ese momento, a Hacienda, esa discoteca que fue un poco también epicentro de toda esa deriva musical. Y estaban ahí, había una de las productoras de techno de Detroit, mujer además, pionera en eso, y una de las DJs que recibía los discos de esa mujer y los pinchaba en Manchester. Qué bueno. Y se juntaron a pinchar en Barcelona y delante de muchísima gente. ¿No? Sí, no, y en general, claro, es algo que son gente que, pues eso, que ha iniciado, o Kerry Chandler, que es otro de los grandes del house de Chicago, que además es pues un coleccionista, que ese sí que tiene cosas únicas, que pincha todavía una especie de cinta de magnetófonos y demás, que es una cosa increíble verlo. Y ahí pues fue el cierre del festival, fue él en el escenario de fuera, y claro, que es una leyenda, que está viva y está ahí mayor, pero el hombre sigue teniendo mucho éxito y a la gente lo valora como tal, ¿no? Es un poco, yo siempre digo que la habéis disfrutado. Muchísimo. Ya lo creo. Qué guay. Había más. Estuve leyendo, ¿no? Que había más de 1000 disc jockeys ese fin de semana en Barcelona. Sí. Ojo, Claro, es que ahora juntan Sonar con la parte de Off Sonar, que también es como antes era un festival como alternativo que hacían como para todo lo que no sea los 3 días importantes de Sonar. Lo hacemos en Off Sonar. Entonces, antes como después hacemos fiestas donde van los DJs que no van al Sonar, van al Off Sonar. Al final que casi tienes a los mejores DJs del mundo en Barcelona esta semana, sí o sí, porque están en una fiesta en otra. Y este año ya han hecho entrada conjunta y han vendido esas 2 fiestas, más alguna fiesta que había por ahí en la parte de la Vía Olímpica y tal, donde también se hacen fiestas importantes y hay con grandes nombres de cartel. Vaya fin de semana. Sí, se hace, claro, lo malo es que se solapan muchos de ellos y claro, tienes que ir, pues eso, programándote de este me voy a este, normalmente pues estás en el día muy a gusto, se va cayendo el sol, el buen tiempo y demás, y irte de un recinto a otro, de sonar días a la noche y media hora que tienes que cubrir en autobús y pues es un trayecto largo y tal. Pero bueno, nosotros aquí, dentro de poco tenemos Monegros Desert Festival, que también se disfruta mucho. Hablé yo con gente que iba a Monegros y la gente le encanta Monegros. Fuera de Aragón. Es un festival espectacular. También hemos estado, alguna edición también hemos Por lo menos de los que son de un día, ¿no? Sí. Es yo creo lo máximo. O sea, a mí me parece brutal. Intentaremos y es increíble hacer algo con ellos. Que lleva ya muchos años y está muy consolidado, ¿no? Pero y nosotros con la gente que te hablas de que somos aragoneses y la gente te habla de, pues estuve en Monegros y me parece increíble que se organizase un festival así allí, ¿no? Además, en un sitio como increíble, sí señor. Hablando de canciones, ¿no? Seguimos hablando un poco de canciones. ¿Qué canciones son las que nunca fallan en una sesión de MIDI Ex Machina? Pablo, complicado. Bueno, no, a ver... ¿Tenéis alguna que tengáis ahí Como comentábamos, sí que tenemos diferentes registros un poco de música, pero si nos centramos un poco en lo que nos gusta, ¿no? Y lo que nos gusta pinchar más, yo casi te diría que a lo mejor los temas de Luis Vega, ¿no? Podrían encajar bien, ¿no? Ajá. Sí. Hay una parte al final de house clásico que a nosotros nos recuerda, clásico para nosotros igual, porque era lo que vivíamos cuando éramos adolescentes igual, que todo eso, incluso antes, ¿no? Decíamos, yo qué sé, pues el Life in Love de Donna Summer, ¿no? Que fue uno de los iniciadores, pues muchas veces nosotros, ese tipo de... Tenemos unas cuantas
colecciones de ese tipo de buena. música y nosotros siempre que podemos, y yo creo que casi siempre, al final hay una parte de si son sesiones largas, que normalmente cuando pinchamos en Teruel suele ser pues eso toda la noche, igual empiezas 12 hasta las 5, pues al final tienes un rato que puede ser una hora y pico sobre el cierre, que a la gente le encanta y estoy poniendo un house clásico que a mí me gusta mucho y eso siempre... Qué guay. Siempre encaja bien. Qué guay, qué guay. Y esa canción con la que conseguís poner a la gente, ¿no? Cuando la veis que está un poquito la cosa baja, ¿eh? ¿Cuál sería esa canción? Me has dicho una que sí, es verdad Sí. que el I Feel Love de El I Feel Love, Sí. es verdad que... nos encaja bien. Podemos intentar pensar a lo mejor. Sí, luego pues, en Teruel funciona bien, claro, esta parte de ese que ronda ese house que ronda los 2000, ¿no? Que yo, por ejemplo, pienso en Ley de Mojo, por ejemplo, Ya. ¿no? Ese tipo de cosas Sí. que están ahí en esa época. Muy en esa, elegante también, muy chula. y, sí. por ejemplo, yo siempre la Se pongo reaccionan bien, ¿no? Sí, sí, siempre encaja. Nos da pena que no haya, que es verdad que hay un público relativamente variable en cuanto a gustos y hay veces que la canción del momento es la canción que te piden, ¿no? Y eso nos da Claro. mucha pena. Porque al final ya no es que te pidan, pero bueno, que es como la que tengas que poner sí o sí, incluso que repetir, tenga que ser la canción del momento y no la canción que te gustaría poner. Pero bueno, Ya. en eso hay veces que pues también pues hay que ser más o menos transigente pues según el público. Sí, os iba a preguntar también un poco por esa línea, ¿no? Porque entiendo que, claro, lleváis visuales incorporados y eso puede hacer pensar que lleváis una sesión más o menos preparada, pero no. No. Lo vais gestionando todo al tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Más o menos como vamos por estilos, bueno, Pablo, tú... Como vamos por estilos y un poco de música, al final pues también intentas que maride lo mejor posible con lo que se está viendo, ¿no? E incluso que haya parte de la música que interaccione con el visual y eso sí que nos va muy bien porque al final ya no solo contar BPMs o análisis de frecuencias, pero que se pueda generar un poco el visual según la música que estés poniendo, ¿no? Ya. Que suele ser difícil, luego tienes clips, pues como decíamos, de estos clips de cine antiguo, Sí. elementos que te gustan y que sabes que funcionan muy bien, pero hay cosas que intentamos que sea la música la que las ponga, ¿no? Ahí a nivel de vídeo. Y también cuando hacéis los videomapping, ¿no tenéis algo que vaya sincronizado con la canción o lo que sea? Es que yo generalmente lo que solemos hacer es visuales en tiempo real, ¿no? Más o menos y un poco en la línea de lo que decía Qué Ramón, bueno. de intentar investigar un poco las tecnologías audiovisuales. Lo que hemos hecho siempre es intentar que estén un poco actualizados en los sistemas de videoproyección y a día de hoy lo que utilizamos son software que funciona a tiempo real. Entonces, Qué guay. así algo como prefabricado no solemos utilizar tampoco. Y luego un poco, avanzando un poco en esta línea, también utilizamos a veces visuales generativas o reactivas un poco con el sonido, Qué pero guay. es verdad que generalmente no suelen estar un poco... Que yo sí que estoy viendo como... No sé qué opinaréis vosotros, pero yo sí que estoy viendo como muchos festivales o grandes discotecas, ¿no? Con unos visuales demasiado sincronizados con determinadas canciones que me da la impresión, ¿no? Como que ahí hay mucha parte pregrabada, ¿no? Sí, en la- pero bueno, es complicado cuando eso es yo vamos, nosotros es que es imposible plantear, porque Ya. al final dices, voy a pinchar 5 horas, no puedo Claro, preparar claro. 5 horas de música y de visuales, o sea Sí, que al sí, final sí. o consigues una fórmula que funcione, que te permita poder desarrollar un poco la música y el vídeo en función a lo que va sucediendo, o que sí, nosotros ni lo planteamos. Sí que tenemos, a nivel que decía Pablo, que luego paralelamente en el estudio, igual trabajamos en el estudio de diseño y audiovisual, y ahí sí que podemos hacer un encargo de un video mapping Claro. para un proyecto de 10 minutos que se va a Claro, proyectar claro, sobre claro. una fachada de un castillo y tal. Claro. Eso sí que está sincronizado con la música perfectamente, Claro. pero luego en esto realmente nosotros no podemos Ya. tener la... Claro, es que al final capacidad también de te hacerlo. cuarta un poco esa capacidad, ¿no? de ir improvisando y leyendo un poco lo que pasa en la pista, ¿no? Claro, Que efectivamente. vas leyendo un poco las necesidades que puede haber y en base a eso vas generando y la visual va un poco también acompañada de la mano. Sí. Pero fabricarlo a lo mejor sería como que se quedara un poco, que te pudiera un poco cortar esa capacidad de poder improvisar y poder hacer las cosas. Lo hace más bonito también. No sé, No, que sí me que, parece. sí que hay un software que sí que realmente tú puedes vincular una canción a un vídeo a cada canción y que cada vez que reproduzcas y que subas el fader, el vídeo haga ese efecto Ya. y suba, ¿no? Y yo recuerdo que fui a Madrid hace unos meses y vi una discoteca que sonaban canciones igual de un género musical que se podía hacer, igual más de pues indie o reggaetón, y toda la música que estaba sonando estaba viéndose en pantalla, como el videoclip se veía en pantalla. Que llegar a ese nivel me parece que estaba muy trabajado, pero claro, pues estás viendo el videoclip de la canción, ¿no? Ya. Que bueno, Ya, que es ya, una ya. solución que nunca lo hemos planteado ni nos gustaría tampoco hacer, porque no tenemos videoclips de canciones de todas las canciones, es imposible. Vosotros, lo que sí que me parece, ¿no? Que vosotros, más que, aunque a veces
uno se vea obligado, ¿no? Por las circunstancias, más que ir pinchando el hit de cada momento, os gusta ser esos DJs que descubren música a la gente que va a veros, ¿no? Yo creo que sois un poco más de eso, aunque claro, hombre, a veces nos encantaría serlo más, evidentemente, pero porque al final la gente, yo no quiero ser negativo ni pesimista en esto, pero yo pienso que cada vez es más cerrador de oído y cada vez la gente es menos tolerante. Es que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Porque la radio antes también te servía para eso, para ir descubriendo canciones, y había fórmula, pero había programas donde se descubrían canciones. Sin embargo, ahora no pasa eso. Ahora primero las músicas se hacen virales en internet, ¿no? En Spotify o en otros lados, y las traen a la radio. Y me parece que en muchas salas pasa lo mismo, que la gente va buscando bailar la canción que conoce. Totalmente. No va a ver al DJ que le descubra canciones, porque claro, ahora ya sí que tienes a mano las canciones que puedes descubrir tú mismo, ¿no? Antes, claro, te las tienes que comprar. Entonces, que te las presentas el DJ ya era algo. Sí, sí. Entonces eso, Sí, pero siempre está bien, el ir a buscar a un DJ que te muestre canciones con las que, joder, que tú no... Hombre, total, yo voy con el Shazam en el reloj y este fin de semana, pues ahí, mira, esto me gusta, y con el Shazam voy cazando canciones donde vaya, cuando voy por ahí de fiesta o salgo por ahí a escuchar a otros DJs, ¿no? Eso es una maravilla. Es que, claro, un poco hablando de lo de la época anterior, ¿no? Nosotros en esa época íbamos a la discoteca a descubrir música nueva, ¿no? Claro. Y yo creo que eso se ha perdido un poco, y es una pena, porque Sí. al final un poco una de las tareas del DJ es un poco ofrecer la música a la gente, ¿no? Y al final parece que hemos avanzado en tecnologías en el tiempo, pero todo eso se ha perdido, ¿no? Y a nosotros sí que nos gusta, o por lo menos sí que necesitamos un poco tener esa misión un poco, ¿no? De poder... Eso es. Sí, que es que además que tú la canción que te gusta la puedes escuchar en cualquier momento ahora, que no hace falta... O sea, antes, jolín, pues no tenías la canción en tu casa porque no te habías comprado el disco y, ostras, pues que me la ponga el DJ porque me gusta mucho y la quiero bailar ahora, vale. Pero ahora es que la puedes escuchar en cualquier momento, entonces, jolín, déjate llevar un poco por el DJ, ¿no? Que te ponga, que te muestre canciones. Es una aunque... pena, ¿eh? Pero y hay que subir. Nosotros hablamos del ratio. ¿Cuál es el ratio? ¿No? El ratio, sí. El ratio es muy buena. De cada esa. 4 que conozcan una. Y Sí. o al revés, o de cada 4 que no conozcan una. Que es así, porque Sí. es una pena, pero es así. ¿eh? Sí, Tiene que haber un equilibrio también, ¿no? Un poquillo, pero bueno, sí que por lo menos intentamos pelear que poco. Vosotros habéis estado en sitios importantes pinchando, pero ¿cuál diríais que ha sido vuestro hito más importante? El que más os ha marcado, que digáis, jo, esto fue una pasada. Bueno, hemos estado en festivales, en Teruel hemos estado también en Ilustrado, ¿no? Festival Ilustrado estuvo muy bien. No solo hemos hecho también, no solo hemos estado en festivales para pinchar música, también nos han subcontratado de alguna manera, digamos, la parte visual. Hemos estado Sí, que es algo que también nos gusta, que es igual, no, oye, pues Sí. en algún caso hemos ido a fiestas o hemos ido a festivales donde hemos hecho la parte de visuales y no de música. Nos da un poco de pena podemos también pinchar, pero Estamos hemos quedado. Pero sí, bueno, en Valencia estuvimos también en algunos festivales de música electrónica, Electrosplas, hemos estado también, ¿no? En una fiesta que se llamaba Night Train también, que estaba muy bien, así Qué bueno, techno así, Night un poco Train, más sí, profundo. qué guay. Bueno, sí. Sí, actualmente yo, por ejemplo, ahora sí que pasamos, bueno, igual yo más, o vamos los dos en las pistas de esquí de Aramón en la parte de Teruel, ahí vamos todos los fines de semana y que está muy guay el ambiente, a mí me encanta ir ahí a poner música. Jolín, ya lo creo. Sí, siempre sí, pinchar sí. en las pistas de esqui está muy chulo y es algo que estoy muy contento, ¿no? Además de nuestros inicios igual con 20 años Ya. en esa edad en Valencia, que bueno, pues iba por discotecas y tal. Sí. Ya luego después de Teruel, pues eso, el ecosistema Teruel es muy particular para esas cosas y funciona así, ¿no? ¿Y algún momento malo en el que hayáis pasado, ¿no? Por el que hayáis pasado y cómo lo solucionasteis? Uy, muchos. ¿Alguno muchos. que Bueno, recordéis? Bueno, di tú uno y digo yo otro, va. a ver, podemos hablar un poco pero te refieres de pista, ¿no? Un poco de cosas que nos han pasado en Sí, la pista. cosas que os han pasado de cualquier tipo. O sea, estos son experiencias que creo que le pueden venir bien a la gente que nos escucha en el programa. A veces es complicado, y lo comentábamos antes en el coche viniendo, es complicado a veces como intentar llegar a todo, ¿no? Y te encuentras en la situación a veces de que hay un público variopinto, cada uno exige un poco la música que quiere escuchar e intentar conjugarlo todo y que todo que tenga un equilibrio y todo funcione bien es complicado y a veces tienes un poco que pelear con la gente o intentar mediar para que haya un poco de... o elegir un poco, ¿no? Y tenéis que saber elegir y decir... ¿Habéis bueno, pues, tenido algún problema en algún sitio alguna vez que
Me acuerdo yo iba a decir, no sé si te acuerdas tú, de una vez pinchamos un viernes noche en la Plaza del Torico en Vaquillas, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí, Pinchamos y me acuerdo yo de además, creo que ahí pinchamos con platos, ¿no? Uy, madre. Y de vernos apurados. Me acuerdo de ver cómo salir de ahí, de no sabía muy bien cómo encajar, porque realmente es verdad que lo que son las fiestas en Teruel también son muy abiertas, hay muchas zonas y muchos sitios, la gente va, pasa y tal, gente que se queda y tal. Pero recuerdo de ver ahí un poco bloqueado de para dónde tiramos, qué hacemos y tal. Y luego recuerdo que lo solucionamos bien, no teníamos monitores, la escucha era muy mala y tal. Y me acuerdo particular, has dicho de eso, de ya pinchando juntos, la Plaza del Torico, me acuerdo de pasarlo mal un día. Yo recuerdo que Eddie Charlet nos decía que en un pueblo le tiraban melones. Sí. Es un problema. Melones y fregonas. Tiene que ser un problema. Sí, han lanzado también. Sí, yo también a veces hemos recibido un lanzamiento de. O críticas, o tal. Sí. Cosas que la gente. Vete de aquí, que pesado, que no me gusta, ¿no? Ahora estaba recordando una historia así divertida, que me acuerdo un día que había un chico en una sesión que le gustaba mucho pinchar. Entonces estaba como con muchas ganas de aprender a pinchar, pero no entendía muy bien el concepto de espacio personal. Entonces se puso a hablar de Raúl, pero nada, a piel con piel un poco así pegado, y a lo mejor estuvo como 2 o 3 horas piel con piel pegado contigo, ¿no? Esto era un boiler room antes de que existieran los boiler room, porque además es que la gente, entonces además en ese local pinchábamos en el suelo, o sea que no teníamos nuestro escenario, poníamos una mesa, separábamos. Pero este chaval se empezó a acercar y se interesaba, hasta que llegó un momento que lo tenía yo pegado al lado y no se apartaba, claro, que yo empujaba así un poco con el codo, que pasa muchas veces que ves en los boiler room, que la gente al final se acerca y al final dices, es que no tengo espacio, ¿no? Y Pablo estaba al otro lado y me miraba y se reía. Yo me lo pasé bomba. Yo decía, ¿cómo está sufriendo, no? Pero sí. Bueno, suelo preguntar cosas por si hay algún DJ, ¿no? Pues que está comenzando ahora que se sepa enfrentar, ¿no? a este tipo de problemas. Pero vosotros que sois personas muy puestas en tecnología, en esta época de inteligencia artificial, ¿creéis que corremos algún peligro los DJs, ¿no? con respecto a las máquinas, ¿no? Un poco jugando con vuestro nombre? ¿Nos van a suplantar en algún momento? Porque las cosas están muy complicadas. Esta amenaza yo creo que está un poco en todos los sectores, ¿no? Un poco, ¿no? En bastantes sectores, ¿no? Que parece como que llega la inteligencia artificial y nos va a hacer tabaco a todos, ¿no? Bueno, yo creo que de momento, mientras no sepa leer sensaciones y sepa leer un poco cuáles son las necesidades de la gente, ¿no? En algún momento concreto, no sé, yo creo que tampoco... Yo no encuentro esa amenaza ahora mismo. Sí, yo creo que es muy difícil de medir esa pulsión casi humana que nos hace diferentes y nos identifica, ¿no? Porque lo traslado a lo de este fin de semana, que puede haber casi algo que esté tan programado que pueda dar a alguien al play, que sea la máquina la que se encargue de hacerlo todo, pero la gente perdería un poco ese contacto humano, de decir, no, es que hay una persona allá arriba que lo está sintiendo, lo está viviendo y lo está compartiendo con todos, ¿no? Y creo que eso evolucionará. Hemos visto cosas, pues ya se ven y si echamos la vista atrás nosotros nos encanta, igual Daft Punk no enseñan la cara, pero Gorillaz al final era un grupo virtual, por así decirlo, aunque había detrás una persona, ¿no? Y vas a ver un holograma. Pero yo creo que eso en su justa medida, pero no todavía no llegará a ese nivel, ¿no? De verlo de manera popular, ¿no? En la calle. Ya. Yo es que os lo digo porque yo esta semana pasada encontré a un tipo que estaba haciendo canciones de música negra con inteligencia artificial. Sonaba muy bien, ¿no? Sí, claro. No es que sonase bien, era exagerado. O sea, canciones como de verdadero soul de los años 60, de los años 70, con esas negras sintiéndolo absolutamente todo, esos negros allí desgañitándose, y era inteligencia artificial. Yo me asustaba. Incluso he llegado, también me mandaron a raíz de esto también me mandaron un enlace de un disco de Tupac artificial, donde colaboraban 50 Cent, Snoop Dogg, Aliyah, DMX. Son gente que unos cuantos de ellos están muertos y los oías allí y su voz era la misma. Estaban allí. Y estaban allí cantando con sus mismas entonaciones, con todo. Era algo muy extraño de sentir. Y claro, pues también en el mundo del DJ da que pensar que las cosas se ponen duras.
la conjunción con un elemento con otro, al final es la capacidad es humana. O sea, que es el humano el que tiene que decidir si es esto, o es música con esto, o es este estilo, o a generar algo nuevo a partir de una mezcla de dos cosas. Y yo creo que eso la máquina de por sí todavía no lo genera, y es el humano el que tiene que indicarle cómo hacerlo. Entonces ahí está un poco el límite, ¿no? Que todo el mundo al final habla de eso. Y luego también un poco es eso que el propio... La emoción que transmite el DJ, ¿no? También con sus gestos, con sus maneras, ¿no? Si tuviéramos una máquina, yo creo que no solamente no participaríamos de esa manera de contagiarnos. Yo lo he dicho en muchos programas, son mucha la gente que veo en muchos vídeos, que me da un poco de pena también que estén todo el mundo grabando al DJ, ¿no? Que lo pueden disfrutar y no, pero bueno, así lo veo yo, ¿no? que veo a mucha gente grabando al DJ porque el DJ está transmitiendo una pasión de eso, y eso, claro, la máquina no lo podría hacer. Entonces, no sé. No, yo creo que todavía hay futuro, pero lejos, asusta. O igual también es algo que también que se reconoce, no solo a ver a un DJ en un momento, sino es pues su trayectoria, dónde ha estado, es una leyenda, claro, o no. O ya no es que yo veía a Richie Houghton no sé, a 500 metros, no, 500 igual me he pasado, pero a muchos metros, no se mueve casi, y está ahí manejando música, o sea, manejando máquinas en directo y haciendo pero sabes que estás viendo a una leyenda. No es una máquina que se llama R2D2 o como se llame, es una persona que nació hijo de sus padres y tal. Bueno, habladme de vuestros proyectos de futuro. ¿Hay algo especial que estáis preparando? ¿Por dónde van las cosas? ¿Cuándo os vamos a poder ver? Bueno, a nivel de sesiones sí que tenemos planteadas algunas sesiones ahora en corto tiempo, y así un poco a nivel de proyecto que nos hace más ilusión y que tenemos muchas ganas de empezar, si no hemos empezado ya, pero casi, sí que tenemos idea de empezar a hacer música nuestra y producir, ¿no? Música. Estamos un poco puestos ahí ya, hemos vuelto a retomar un poco todas las teorías musicales que en su momento habíamos dejado, y bueno, sí que tenemos idea de volver a empezar a hacer nuestra propia música también. Sí. También esto también es como un proceso de adaptación a entender las máquinas actuales, que al final pues eso, tenemos sistemas muy complejos y con una curva de aprendizaje difícil que pues te obligan a ponerte a practicar primero y cuando tengamos ya un cierto nivel el hacer, ¿no? Que esto también lo escuchaba yo, decía, no, cuando no me traiga la canción primera que hagas, tráeme la canción 101. Cuando hayas hecho 100, me quiero la 101 porque ya veré que tiene soltura. No, que no siempre funciona así, porque hay veces que igual la primero que sale o lo original tiene algo más fresco, ¿no? Pero que sí queremos ver cómo todo eso, ya estamos en ello, ¿no? Llevamos un proceso de un tiempo de producir y de trabajar. Muy bien. Al final un poco la idea de ampliar, ¿no? lo que podamos ofrecer y bueno, una de las cosas y las ideas que tenemos es poder incorporar también incluso músicos, ¿no? Un poco para pelear también lo que dices, ¿no? De que está esa amenaza que tampoco es algo que convive, que tampoco es una amenaza, pero que está ese aura de que nos va a sustituir la máquina, ¿no? Y qué mejor manera un poco de por llevar la contraria, venga. Por tocar un poco, ¿no? Que poder incorporar músicos, ¿no? También y hacer la música un poco más tradicional y combinar esas dos cosas, ¿no? La tecnología, pero también con músicos en directo, ¿no? Qué bueno. Por último, contadme un poco qué es lo que van a poder escuchar los oyentes en la sesión, qué estilos habéis manejado, cómo habéis planteado esa sesión que vamos a escuchar ahora. En definitiva, ¿qué vamos a escuchar? Bueno, pues yo creo que lo veníamos hablando un poco de que nos gusta un poco ser amplios y tener ese espectro más o menos cubierto, desde la parte igual de house más clásico, de acid house incluso algo de beats, un poco más de esa parte de música un poco más de raíz, hacia la electrónica más dura, hasta llegar un poco más a techno. Es un poco espectro de géneros condensados en una sesión relativamente corta, pero digamos ese espectro más o menos cubierto. Qué bueno. O sea, que queremos ser amplios y queremos un poco llegar a todo y no quedarnos solo en un estilo. Bueno, pues Raúl, Pablo, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Aragón DJs. Ha sido un placer, de verdad, charlar con vosotros este ratito, conoceros un poquito más y espero poder veros en directo con todo el montaje que lleváis ahí entre manos de visuales, de sonido. Nos quedamos escuchando nosotros la sesión que han hecho MIDI Ex Machina para Aragón DJs. Un abrazo, amigos. Muchas gracias. Espero. Un abrazo.